días. Se fueron los niños y se fueron un poquito más lejos vosotros, ¿verdad? Os fuisteis. Los veo más lejos. Voy a tener que jalar las sillas como 2 metros más adelante. Bueno, ¿qué tal? ¿Están listos? Sí. No los oigo muy convencidos esta mañana, ¿verdad? ¿Estáis listos? Sí. Eso es, ¿verdad? Me da mucho gusto veros otra vez esta mañana para seguir con esta jornada de vida. Recuerden que lo que estamos intentando comunicar a través de esos estudios es el propósito de nuestras vidas. Un propósito que normalmente y tristemente el creyente llega a poner de lado por perseguir otras cosas. Pablo resumía en estos 2 versículos, con lo que arrancamos, y haremos un brevísimo repaso, sobre todo por aquellos que llegan hoy por primera vez. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y ya les decía que a lo mejor para ti pudiera ser esos creyentes muy intrépidos que digan: sí, Señor, yo moriré por ti. Pero el problema está en que a lo mejor en el contexto en el que vivimos todavía no se requiere ese tipo de compromiso, aunque habría que estar dispuestos. Pero te digo una cosa, el reto más grande que el creyente tiene en el presente no es morir por Cristo, sino es vivir por Él. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Porque partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Allá en México hay un hermano en la región de Monterrey que ya no le invitaban a orar por los enfermos. Y no le invitaban a orar por los enfermos porque siempre que oraba por ellos, tristemente la semana siguiente los estaban ya velando. Y él decía: bueno, pues es que me invitaron que orara porque Dios los sanara por completo. Y la sanidad completa está cuando estamos en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Por eso es que ya estaban muchísimo mejor con el Señor. Pero sabes que lo digo en tono de broma, pero esa es la verdad. Es una realidad que a veces no atesoramos, y por eso nos cuesta trabajo vivir para Cristo, porque queremos vivir para nosotros. Haz mentalmente una lista de todo lo que haces por ti, todo lo que vives por ti, para ti, entre tus gustos, tus anhelos, tus vacaciones, tu ropa, tu coche, tu teléfono, tu descanso, yo no sé, haz la lista y te aseguro que encontrarás muy poco que digas: esto es para el Señor. Te lo aseguro. Y no porque yo diga yo sí lo hago y tú no, es que te digo que me cuesta a mí también. Y a veces, como somos seres humanos y vemos nada más primariamente lo horizontal, estamos muy metidos en cuestiones como si lo eterno estuviera aquí, y no es así. El apóstol Pablo por eso nos instaba a que pudiéramos ver las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas, y normalmente estamos más encausados en lo terreno, encausados y metidos en buenas causas, pero causas que no magnifican el nombre de Cristo. Ahora, pero ¿cómo magnificar a alguien quien ya es magnífico? Les preguntaba. ¿Cómo glorificar a alguien quien ya es glorioso en sí mismo? Sencillamente, siendo la clase de hijo que debes de ser. Eso es el propósito de tu vida, ¿sabías? Es el propósito que todo creyente tiene. El propósito es que glorifiquemos a Dios. Es el mismo para todos nosotros. A veces la gente está preguntándose: ¿qué será lo que Dios quiere para mi vida? Sencillo, que traes gloria a su nombre. Como cualquier padre quiere que sus hijos traigan honra y gloria a su nombre. ¿Cómo? Creciendo, madurando, siendo respetuosos, siendo responsables, siendo trabajadores, siendo honrados. ¿No es verdad, papás presentes, que si tu hijo resulta así, aunque no te lo diga, eso trae honra a tu nombre? Bueno, es lo mismo que Dios espera, que nosotros podamos traer honra a su nombre, y es la manera en la que le glorificamos, es la manera en la que traemos gloria, es la manera en la cual le magnificamos. Él ya es grandioso. Pero el detalle está en que a veces tú y yo hacemos que la gente lo vea así. Hace años en Filipinas, predicando por allá, conocí a un hermano libanés. Georgis Husni es su nombre. Él me contó su testimonio, es algo impresionante, la verdad. Y me decía que uno de los temas que nosotros no entendemos para evangelizar al mundo islámico es que el concepto que tenemos nosotros a veces es de entrar como cristianos de la secreta.
Tenemos la versión 2.0 de No me avergüenzo del Evangelio, ¿verdad? Bien escondidita para que no la vean, para que no sepan que soy cristiano, para ganarme su confianza y entonces predicarles. Y dice, eso no sirve con los musulmanes. Y siendo que tenemos muchos en nuestro entorno, te digo una cosa. Es que ellos dicen, es que tu Dios es muy pequeño. Porque si tú realmente crees que tu Dios es grande, ¿por qué te escondes? ¿Qué no te puede defender? ¿Qué no puede hacer nada por ti? ¿Y qué diríamos a ese desafío? ¿Puede Dios o no puede, hermanos? Creemos en el Dios vivo y verdadero, ¿no es cierto? Ellos siguen un Dios falso. ¿Y por qué tenemos que agachar la cabeza y pensar que no, es que me vayan a matar? Les comentaba de este hermano que es misionero en Irak, mexicano. No digo su nombre por cuestiones de seguridad. Pero le decía, mucha gente le pregunta, hermano, ¿no te da miedo? Y él decía, ¿miedo de qué? Pues de morir, que te maten. Hermanos, yo ya estoy muerto. Yo ya estoy muerto. Pregunta, ¿estás muerto? ¿Te das cuenta? Si no puedes decir que sí, es que sigues viviendo para ti. Es que sigues viviendo para ti. Y de esa manera nunca magnificarás el nombre de Cristo. Estás magnificando tu nombre, no el del Señor. No el del Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es... Dígalo con convicción, hermano, aquí no pasa nada. Aquí nadie está amedrentando tu vida. Ahora, ayer, no estoy repasando todo con cada detalle, porque obviamente si no aquí, lo que ya les he dado en 3 horas, no lo puedo dar en poquito tiempo. Propósito y visión. Propósito es ser la clase de hijos que Dios nos llamó a ser. Ser santos, ser piadosos, ser puros, ser un reflejo de la gracia de Cristo. Porque para eso nos llamó el Señor, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de Cristo. Y lo sabemos, y lo han predicado, pero ¿lo estás buscando de manera consciente y continua? ¿Lo estás buscando de manera obediente? El día de ayer les decía justamente qué requiere el hecho de qué requiere para que yo pueda llegar a ser desde luego como Cristo. La pregunta de la última noche, la anterior, que ya no les pude poner porque no funcionó el proyector ayer por la noche. En tu vida como creyente, ¿sigues el proceso de Dios o el que tú quieres? Somos muy dados a buscarnos la vida como otros queremos y no someternos. Escúchame bien, no lo digo para ofender, pero para confrontarte. La rebelión está fraguada en tu corazón. Y no solamente en el tuyo, en el mío también. Aquí todos los jóvenes y todos los papás decimos, es que llegó a la edad de los 13, que es la edad de la rebelión. Te digo, te equivocas. Desde que nació ya venía rebelde. Y tú lo puedes ver con las pataletas que se hacen desde muy pequeños. Hermanos, es que a veces etiquetamos a los jóvenes de que en ciertas etapas, y eso no es verdad del todo, A veces nos equivocamos y no tratamos las cosas y no las atacamos de la manera que debemos. Ya se le pasará. No, la rebelión no se pasa. Nunca se pasa. Si no nos humillamos, nos arrepentimos y pedimos perdón, no hay tal cosa de que se nos pase. Y es por igual. Un bebé, así como el bonito que está ahí, que oímos que lloran, y decía un pastor, ¿verdad? Es que oigo cantar los ángeles cuando los bebés lloran, Y otro pastor decía, hermanas, no se preocupen, si tu niño se pone inquieto, no te apures, es un bebé. Levántate y dale una vueltecita de pescuezo por allá. No, perdón, no, ¿verdad? No. Los que lo entendieron, ¿verdad? No, es una broma, ¿verdad? No, entendemos que los bebés son bebés, pero te digo, ustedes lo saben, los que son papás saben, algunos nos salen más tranquilos que otros, pero la verdad, damos evidencia de la rebelión desde muy temprana edad, y de repente vemos pequeños tiranos gobernando en la casa. No voy a dar nombres de políticos, pero ya tienen 2 o 3 en la mente, ¿verdad? Pequeños tiranos que mandan a los papás, que los controlan. Cuidado. Tú tienes que guiar a esos pequeños. Tú tienes que ayudarlos a quebrantar el corazón para que puedan dejar esa rebeldía a lado. Eso es innato en todos nosotros, Nadie ponga a señalarse a los bebés porque tú eres igual. Estás pataleando ahora por dentro. Dice, estás loco, pastor. Bueno, te lo voy a mostrar en la escritura. Y ahí a ver si le dices a Dios que él está loco. A ver si te atreves, porque no es un tema mío. Ahora, ¿qué requiere el hacer discípulos? Ayer hablábamos de un elemento clave.
un elemento único, una palabra, es obediencia. Para que tú seas, y escúchame bien, tú tienes que ser discípulo para reproducirte en mis discípulos, porque la mitad de lo que tiene que ver con tu vida que trae gloria a Dios es ser la clase de hijo que Dios quiere que seas. La otra mitad es hacer lo que Dios quiere que hagas. Si no soy lo que debo de hacer, nunca haré lo que debo de hacer como debo. Y aunque haga muchas cosas en nombre del Señor, puede ser que me pase aquel día como Cristo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, y levantamos muertos en tu nombre. Y Cristo le respondió, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, porque ese tipo de obras confunden a la gente pensando que son verdaderas y no lo son, y no guían al Señor y no traen gloria al Señor, traen gloria a la persona que las hace, no a Dios. Y date cuenta, Dios nos confronta con esa verdad de una manera muy fuerte, porque muchos vivimos un cristianismo falso, nos creemos algo que no somos. Cuidado con el autoengaño. ¿Cómo puedes evaluar que eres un hijo de Dios? ¿Cómo puedes evaluar que eres un verdadero discípulo de Cristo? Sencillo. ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Quieres ser como Él? ¿Te preocupa su palabra? ¿Te preocupa obedecerla? ¿Anhelas en tu corazón pasar tiempo con Él para conocerlo y que su palabra sea impregnada, impactada, impresa en tu corazón? Cuando pecas, aunque nadie te ve, ¿buscas arreglar las cosas? Ahora estoy diciendo conceptos, pero te podría citar un pasaje por cada concepto que te estoy diciendo. Porque la Biblia nos muestra que la evidencia de la salvación no está en una oración que hiciste, está en un fruto, un resultado de tu vida, tu anhelo. Por sus frutos los conoceréis. Porque la verdad no cosechas uvas de los espinos. No recoges tomates ¿qué te gusta? De las manzanas. Es que producimos lo que somos, nos reproducimos en lo que somos, no otra cosa. Y el fruto da evidencia de lo que eres. Y si tu pecado te es indiferente, si tú pecas y no pasa nada, si tú pecas y no hay de verdad algo que te redarguya y que te lleva al arrepentimiento, yo te exhorto en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. No estás en el Señor. No está. Y no quiero ponerte en duda, quiero animarte a que arregles las cosas. Porque la evidencia de que estás en Cristo es que quieres seguirlo. Es que te preocupa su palabra, es que te preocupa la gente que no tiene el Señor y que va al infierno irremediablemente. Si nada de eso hace clic en tu corazón, checa tu corazón. Estás en peligro. Estás en peligro. Ser y hacer. Ser la clase de hijo que Dios me llamó a ser para hacer las cosas de manera natural, porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero se requiere obediencia, y decíamos que la obediencia no es un ahorita a la mexicana, ¿verdad, hermano? ¿Saben qué quiere decir ese ahorita? ¡Hey, ven para acá! ¡Ahorita voy! Puede significar en un momento, puede significar estoy ocupado, espérame. Puede significar, no me interesa ir, pero iré cuando quiera. Puede significar, ¿qué más? Y sabes que a veces le decimos a Dios así, ahorita, a la mexicana, ahorita. Y digo a la mexicana porque aquí tengo un compatriota y yo, como ya saben, soy mexicano, entonces nos entendemos bien, pero tengo que explicar el término. Ahorita, lo has escuchado en telenovelas seguramente, desgraciadamente mundialmente famosas. Lo has escuchado en otros contextos, en películas y tal vez, ahorita. Y digo desgraciadamente porque ¿cómo capta la atención de la gente? ¿Se han dado cuenta? Y tienen los mismos elementos. Un chico súper bueno con una chica súper buena, con un chico súper malo que quiere con la súper buena, con una chica súper mala que quiere con el súper bueno y una hada madrina que anda de IBM. El chisme, ¿verdad? Y veme a traer esto y aquello, y de repente uno le pone la torre, le golpea al otro y todo, y finalmente, al final de cuentas, el bueno se queda con la buena y viven felices para siempre. Ya les conté la trama de todas las telenovelas, no vean ninguna más. Ya se las conté. Así son. Ahora, pero a veces le decimos a Dios ahorita, en vez de obedecer. Y obedecer no nada más es hacer las cosas cuando Dios nos pide. Obedecer tiene que ver con también hacer las cosas como Dios nos las pide.
Y por eso ayer les mencionaba la importancia de poner atención a la palabra de Dios, hermano. Yo sé que a veces buscamos paráfrasis para entender un poquito, yo sé que a veces buscamos lenguajes modernos dizque para entender mejor la Biblia, pero esas son interpretaciones de personas de la Biblia. Yo te animo a que te busques traducciones formales de la Escritura para que sea Dios quien te habla, y no yo ni cualquier otra persona. Dios, su palabra, que Él juró que jamás pasaría. Es ella la que toca tu vida, es ella la que tiene poder para partir el alma, es ella la que te convence, es ella la que trae los detalles. Dios dice las cosas como las quiere decir y con el propósito que las quiere decir para lograr su fin. Pero si me voy a las paráfrasis, nunca lo vas a ver por completo. Nunca lo vas a ver por completo. Así que te animo a que des 2 o 3 pasos atrás, en vez de buscar la comodidad de suponer que entiendes, porque lo que estás entendiendo es lo que alguien está interpretando para ti. Eso es para bebés. Y aquí no veo bebés. Dios quiere que crezcamos a la madurez y que entendamos que el alimento sólido es para los que están creciendo en el Señor. ¿No dice eso Hebreos capítulo 4? Que podamos discernir con entendimiento, por tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, porque los hemos desarrollado por medio de la palabra de Dios. Obediencia a su palabra. La obediencia es hacer las cosas cuando Dios nos dice. La obediencia es hacer las cosas como Dios nos las dice. Hay que poner atención a los detalles. Ahora, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, yo sé que para muchos dicen, es que es inmenso. Reflejar la gloria de Cristo es inimaginable. Como yo, el miserable de mí, poder glorificar así a Dios, es que es inalcanzable. Tienes razón. El miserable ser humano de Alfonso Alviso no puede hacer eso. Por eso Dios nos visitó. Por eso Dios envió a su Hijo. Por eso murió en la cruz del Calvario. Y por eso cuando tú, fíjate, escucha lo que dice Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Buenas nuevas. Dios mora en ti. La vida en Cristo es su vida en ti. Y ahora por eso tienes que hacer morir al yo para que la vida de Cristo tome el control y sea notoria. Yo sé que lo sabías, pero el problema está en que a veces no somos conscientes que el poder de Dios ya lo tienes. Y lo veremos más adelante en esto. Y es lo que te capacita para obedecer. Y hay que poner, por eso les decía, atención a los detalles. Hay que empezar con los detalles. A lo mejor vemos la obra como ganar al mundo. Cristo nos mandó a ser discípulos ¿a dónde? Solo aquí a Besalú, ¿verdad? Solo aquí a Cataluña. ¿Verdad que sí? ¿No? ¿A dónde? Y decimos, pero hermanos, somos poquitos. No tenemos dinero. No tenemos talentos. Y además somos feos. Mi pastor decía, no hay cristianos feos. Mira, Dios nos amó al punto que murió por nosotros, así que no debimos haber sido muy feos, ¿verdad? Para eso. Porque ¿quién nos va a querer? Es más, somos rechazados. Es que, hermano, ¿quién te dijo, número uno, que la obra de Dios dependía de tu capacidad y tus recursos? Hermano, si yo creyera eso, yo no estaría en España. Sabes que muchas personas antes de salir de México me decían, Alfonso, es imposible. Económicamente es inviable. Porque, pues es obvio, la economía, digo, actualmente el peso mexicano cuesta, €1 cuesta 21 pesos mexicanos en este momento. Y el alquiler de México es 3 veces más barato que acá. Vamos a vivir a México, ¿no? ¿Verdad? Y cosas así. Y es inviable. Y si hubiera creído eso, no hubiera venido. Y Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas. Ahí está mi hijo, testigo falso, que puede dar testimonio. Puede dar testimonio de esa realidad. Y no ha sido algo si no fuera por el poder y la gracia del Señor. Pero tenemos que empezar con lo pequeño. ¿Se acuerdan lo que leímos ayer en Éxodo 39? ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios de acuerdo
a lo que Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué es lo que estaban haciendo? En ese capítulo 39, ¿de qué estaba hablando? Yo sé que no leímos los detalles, pero ¿te acuerdas? Leímos al menos el primer versículo. ¿Qué estaban haciendo? A ver, una Coca-Cola para aquel que... Ah, no hay Coca-Colas en la tiendita, ¿verdad? Lo siento. Un agua bien fría del frigorífico. El tabernáculo, bueno, sí era todo, pero particularmente el capítulo 39 hablaba de algo de más detalle. De las vestiduras de los sacerdotes. Y sabes, a veces nos metemos a Levítico, a Deuteronomio y a Éxodo y empezamos a ver todos los detallitos que dice y que vas a utilizar el hilo tal, del color tal, la tela tal, del color tal, y con obra de recamador y con estas figuritas y dices tú, pero ¿por qué tanto detalle? Y nos brincamos esos pasajes porque empezamos a cabecear y no nos damos cuenta de que Dios nos está mostrando una preciosidad ahí, porque está mostrando la gloria misma que quiere vestirte a ti, y que Él particularmente está dando tanto detalle y enfáticamente señala que Israel obedeció conforme a todo lo que Dios le mandó a Moisés, y que lo cumplió con detalle, obedeció poniendo atención a cada detalle. Pudo haber dicho, bueno, en vez de lino usamos poliéster. Bueno, todavía no había poliéster en aquel tiempo, ¿verdad? Es más práctico, ¿no? Es más ligero, es más esto. No, pero Dios dijo que el lino. No, pero Dios dijo que de este color. Dijo que este hilo. Dijo que de esta manera. Dijo que tantas puntadas, inclusive daban el número de puntadas. Es que, de verdad, cuando tú ves el detalle es impresionante. ¿Por qué Dios tomó ese tiempo? Porque quería enfatizar una cosa. Si quieres edificar tu vida, tienes que poner atención en los detalles y tienes que empezar con lo mínimo. Te decía una hermana esta mañana, muchas de ustedes mujeres saben mejor, y yo sé algo de echar puntada porque viví muchos años solo, entonces yo también remendaba mi ropa, más o menos, y todavía procuro hacerlo, aunque mi esposa dice, no, yo lo hago por ti, y nos peleamos por eso, pero bueno, otra historia, ¿no? Pero ustedes saben que una puntada no hace mucho, ¿no? Pero tienes que darle otra puntada, y otra puntada, y otra puntada, y poco a poco hasta que queda listo, y queda firme, y queda usable lo que hayas hecho. Bueno, es precisamente lo que Dios está queriendo comunicarnos. Empecemos por lo poco, hermanos. Empecemos por lo poco. Sí, la meta es grande, sí es para nuestra mente y para nuestra carnal humanidad. Qué barbaridad, estoy hablando ya como mexicano, ¿verdad? Pero bueno, es que me haces daño, hermano, ¿verdad? Qué barbaridad. Me recuerda, llevo 12 años en España y me están saliendo todos los mexicanismos ahora, pero bueno, esta carnal humanidad que lo ve imposible, para el ser humano es imposible. Pero para Dios no, y por eso te dice, mira, empieza por lo poco. Y es que el principio de Dios es inquebrantable. Vemos un principio imperecedero en la Escritura. El que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Y es que cuando empezamos con lo poco, Dios empieza a mostrarnos cómo Él va bendiciendo para producir ese querer y seguir creciendo. Pero tenemos que obedecer pronto, inmediatamente. Tenemos que poner atención a los detalles y tenemos que hacerlo con buena actitud. No confesar, sino desobediencia. Ay, yo tanto quería las cebollas y los cuernos de Egipto y me traes aquí a este desierto. ¿Se acuerdan de Israel? De la nación de Israel, quejándose. Sí obedecieron, salieron, pero ahí van en el camino, murmurando y quejándose. ¿Y qué vino en consecuencia? Juicio, juicio, juicio. Es una advertencia para todos nosotros, ¿no creen? Juicio, juicio y juicio. La obediencia se debe exhibir. Y ahora, para los que no estuvieron ayer, nada más les resumo. Terminaron el tabernáculo y la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo. Luego terminaron el templo de Salomón y lo hicieron conforme al modelo. ¿Y qué pasó en el día de la dedicación? La gloria de Dios descendió sobre el templo. ¿Y sabes cuál es el templo? Hoy no existe el templo físico. El templo en Jerusalén no existe. Pero ¿sabes cuál es el templo que Dios está edificando hoy? Tu cuerpo. Porque tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres templo del Dios vivo.
Y Él está construyendo en tu vida, te está edificando para que su gloria more en ti y sea proclamada a las naciones, sea llevada a las naciones. Porque de eso se trata la misión que Dios nos ha dado. Sí, ser la clase de hijo que debo de ser para proclamar su gloria en todas las naciones. Y aquí tenemos de varias nacionalidades, ¿verdad? Peruanos, colombianos, bolivianos, españoles, mexicanos. Híjole, mexicanos, qué barbaridad. ¿Qué más? ¿Qué más hay aquí? No sé, no quiero dejar a nadie por fuera. ¿Ah? Ecuatorianos, catalanes, sí, la hermana República de Cataluña, ¿verdad? Sí, está bien, hermano. Yo soy del Señor, por eso. ¿Qué más? Chilenos, muy bien, gracias al Señor. De allá el cono sur se hace presente, ¿verdad? Qué barbaridad. De toda nación. Pero qué bueno que Dios nos ha redimido y de todos los pueblos ha hecho uno. Que no nos perdamos de vista de ello. Yo puedo ser muy mexicano y decir soy más mexicano que el Chile, caray. Pero soy del Señor. Porque de toda nación y lengua Dios hizo un pueblo. Somos del Señor. Nuestra lucha no es la de este mundo. No son de estas fronteras que el hombre pone. Nuestra lucha es celestial. Somos ciudadanos celestiales, hermanos. No los oigo muy animados con eso, ¿verdad? Si digo Cataluña, ¿verdad? Dicen sí. Si digo México, dicen sí, ¿verdad? Y si digo Ecuador, y dicen sí, pero ¿qué tal? Si digo Cristo, ¿qué? No los oigo muy convencidos, pero bueno, empezar a predicar el Evangelio otra vez, hermanos. Ahora, hay que obedecer. Pero les digo, pronto, de inmediato, con detalle, con atención a lo que Dios dice. Por eso es importante que lleguemos a la Escritura y conozcamos el Señor. Y con buena actitud, humíllate delante del Señor. Yo no sé, es Dios quien sabe, para que su gloria, Él construye este edificio glorioso, precioso, puro, limpio, utilizable, útil para su gloria. ¿Se acuerdan del antónimo de útil? Hermanas, ¿sí se acuerdan, verdad? ¿Cuál es? Y es que las mujeres lo dicen muy sabroso, ¿no? Lo malo es que si se lo dicen a su marido, problema, ¿eh? Pero bueno. Hermanos, obedezcamos, pero empecemos con lo poquito. Es que, hermano, no tengo tiempo. Dale el poquito que tienes. ¿Te acuerdas del chico con 5 panes y 2 peces? Decía Felipe, ¿qué es esto para la multitud? Cristo lo tomó, agradeció a Dios y lo multiplicó. ¿Y sabes qué principio nos muestra el Señor? Eso poquito que tienes, tráelo al Señor. Poquito tiempo, empieza con ese poquito tiempo. Poquito que conoces de la Escritura para obedecer, empieza con eso poquito. Poquito para servir, dale a eso poquito. Y sorpréndete cómo Dios toma eso poquito y lo empieza a multiplicar, y paulatinamente ya después dices tú, qué obra tan gloriosa del Señor en mi vida. Pero empieza con eso poquito. Empieza con ese detalle, empieza con esos 10 minutitos de oración, 10 minutitos de lectura bíblica. Empieza con eso, empieza y continúa, porque es aquí donde vamos a la siguiente. Hacer discípulos requiere una disciplina que se debe buscar. Ahora, somos muy dados a buscar resultados que no nos cuesten. ¿A cuántos les gustan las ofertas? ¿No te gustan las ofertas? A todos, ¿no? Andamos persiguiendo ofertas. El pastor es el primero, ¿verdad? Josué, ¿verdad? El primero, ¿verdad? Siempre anda diciendo, oye, hermano, y está bien. Es una mayordomía, ¿no? Buscar hacer uso. No, dice, es un vicio que va. Bueno, está diciendo que no, está buscando. Yo busco emplear mejor el dinero, lo mejor que pueda. Él dice que no, que gasto más. Y es que decía un misionero por ahí, cuando llegaba y le decía, honey, mira cuánto me he ahorrado, ¿verdad? Fui al supermercado y pasé por ahí y vi esto en oferta y me ahorré tanto dinero. Honey, yo no he visto que ahorraste mucho, que gastaste demasiado, ¿verdad? Por querer aprovechar todas las ofertas, yo te gastaste todo lo de la quincena, ¿no? Bueno, cuidado, ¿no? Así no. Pero nos gustan las cosas que no nos cuesten. Yo les digo a los jóvenes, pórtate bien, es gratis. Y yo cojo todo lo que me dan gratis, ¿verdad? Gratis, bueno, venga, quiero las ofertas. Pero esa mentalidad la hemos llevado a la vida espiritual.
Aunque ciertamente la salvación es gratuita, es un don de Dios, pero no fue gratis para Él, fue costosísima. Y eso nos hace pensar que de alguna forma todo se adquiere de manera gratuita y fácil, y no es así, mis hermanos. Tenemos que entender que la vida espiritual requiere pagar un precio. Cristo, qué bueno que pagó el máximo precio, porque yo no podría pagarlo, ni nadie de los que estamos aquí presentes. Pero crecer en el Señor requiere que tú y yo nos disciplinemos. Ahora déjame decirte algo que a lo mejor te va a sorprender. ¿Sabes que ser indisciplinado es pecado? No, hermano, la Biblia no dice que ser indisciplinado es pecado. Pero déjame decirte cuál es el sinónimo de ser indisciplinado. Es ser perezoso. Ya como la Biblia pega al perezoso, ¿verdad? Duro nos da a los perezosos. Porque ¿a quién le gusta, verdad, levantarse de madrugada después de haber dormido 2 horas para ir a trabajar efusivamente cada día, verdad? Y repetir la misma disciplina cada día en la mañana y hacerlo una y otra vez, y le fascina y dice, esto es lo mío. Sí hay, pero son pocos. La mayoría preferiríamos, no, mejor a las 4 de la madrugada, no, pues a las 8, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? 8, por ahí, ¿verdad? Por ahí, más o menos, pero a las 4. Yo recuerdo cuando iba al instituto allá en México, que me levanté a las 4 de la madrugada, y miren, nuestro despertador era de esos de campanita, los que antes había, no había tantos, como dicen, digitales como ahora. Teníamos uno de esos de campanita. Ese pobre despertador, si tú lo vieras hoy, de milagro funcionaba. Porque cada vez que sonaba, salía volando el pobre, ¿verdad? Y luego inclusive lo teníamos que poner acostado para que funcionara, porque si no ya no nos despertaba, y éramos 4 varones que teníamos que, mis hermanos y yo, levantarnos a esa hora para llegar a la secundaria. Y de verdad que no era nada grato. Ahora, genera disciplina, medio te acostumbras, pero llegan las vacaciones, ahora sí, a dormir. ¿Sí o no? ¿Confiesen, pecadores? A dormir. Porque nos cuesta. Nos cuesta. La pereza, entiéndelo, trae desorden. El desorden es indisciplina. La indisciplina es pereza, por lo tanto es... Mira, 2 que les ha redarguido el corazón del Señor. ¿Y los demás? Es pecado. Y si no lo veo y no lo trato así, no salgo de ahí. Escúchame bien. Si no trato la disciplina como Dios la ve, difícilmente saldré de ahí. Difícilmente. Porque lo veré como algo normal. Oye, pues todos tenemos derecho a descansar. Cristo mismo, ¿verdad? Estaba dormido en la barca. ¿Y cuál es el problema? Bueno, no hay ningún problema con descansar. El problema es ser perezoso, indisciplinado. Y la disciplina requiere que nos sometamos a una dirección. La disciplina requiere que obedezcamos unos principios. La disciplina está definida como la manera ordenada y sistemática de hacer las cosas. Y vamos a seguir así un conjunto de mandamientos, principios que Dios nos da. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que someternos a esa disciplina, ponernos bajo. Ahora déjame decirte algo antes de que pienses, uy, qué tremendo. Ponerte bajo esta disciplina es lo mejor que te puede pasar en la vida. Porque esta es como un paraguas, que donde quiera que voy, me muevo, va conmigo, protegiéndome, bendiciéndome, dándome sabiduría, dirigiendo mi propia vida. Pero cuando me pongo debajo de otra disciplina, hago un lado esta y no sé lo que puede pasar con tu vida. Pero aunque no pasara gran cosa, ¿sabes qué es el problema? No magnificamos el nombre de Cristo. Y el día que lleguemos ante su presencia, será puesto en evidencia que tus obras son de madera, de heno o de hojarasca, no de oro, plata o piedras preciosas. Y aunque hoy tal vez no te importe mucho, te aseguro una cosa, aquel día te va a importar y te va a importar muchísimo. Ahora, hacer discípulos requiere disciplina. Y esa disciplina nos muestra que Dios ha estado desde el principio manifestando
esos principios para poderlos, para que el ser humano se ponga debajo de ellos y siga conforme a esa disciplina. Los primeros seres humanos que tuvieron el privilegio de exhibir la gloria de Dios fueron los gentiles. Adán y Eva no eran judíos, eran seres humanos, gentiles. Ellos solo tenían que fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Lo dice Génesis capítulo 1, 26 al 28. Si quieren buscarlo, ahí está, pero voy a apelar un poquito a que ya lo saben, ¿verdad? Dios les dijo, hizo al hombre y a la mujer conforme a su imagen y semejanza. Y después les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Su misión era que se reprodujeran al grado de que se llenara la tierra de hijos físicos, pero que reflejaran la gloria misma que ellos portaban, porque habían sido creados conforme a la imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Cosa que perdieron cuando pecaron. Déjame decirte, el pecado ensució la obra de Dios. Trastornó lo que Dios quería proyectar y lo sigue trastornando. Porque cuando el pecado impera en tu vida, no hay gloria para Dios en esa vida. Seguimos manifestando nuestro egoísmo, seguimos manifestando nuestra soberbia, seguimos manifestando nuestras pasiones que son vergonzosas, que son contrarias a lo santo, a lo puro, a lo limpio, a lo virtuoso que Dios quiere que vivamos. Y Dios quiere que haya una transformación. Entonces ellos estropearon todo este santuario, ese huerto de Edén, esa gloria tan grandiosa. Y hermanos, de verdad les digo una cosa, no nos dejemos seducir nuevamente por la voz del diablo que siempre nos dice, es que Dios quiere encasillarte en estos principios y te quiere encerrar en esto. Tú eres libre, tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Mira, está el mundo para que te lo comas. Y le creemos al diablo. Así le creyó Eva. Con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol, cuando Dios solamente había dicho que no comiera de un árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Y qué triste que Eva no pudo valorar bien las cosas, porque Dios había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer. Piensa la variedad, piensa, hermanos, con el diluvio muchos desaparecieron y aún ahora podemos ver una variedad impresionante de árboles frutales, de cuestiones comestibles, ¿verdad? Ahí entra la naturaleza y cuando tú comparas todo eso con uno solo, dices tú, a ver, ¿qué pasó, Eva? ¿Dios te estaba restringiendo o te estaba dando libertad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estaba restringiendo? ¿Estaba dando libertad verdadera? Pero el diablo siempre hace que pensemos que Dios se guarda algo para él, algo mejor, y nos hace desearlo. Ahí viene la concupiscencia, querer satisfacer un deseo puro, digno, válido, de maneras indignas e inválidas. Y comió, y dio así a su marido, y comieron ambos, y el pecado de la rebelión entró. Es curioso cómo se distorsionan las historias de la Biblia y cómo hay iglesias tradicionales que enseñan que el pecado era la vida sexual, y pues no, discúlpame, pero no. El pecado original no era el contacto sexual entre Adán y Eva, porque Dios mismo había dicho, fructificad, multiplicaos, llenar la tierra, les bendijo. Y dentro del marco del matrimonio, Él bendice la relación íntima hombre-mujer, fuera del marco no. Por eso Dios quiere que nos guardemos hasta el santo no contrato, pacto del matrimonio. Un hombre para una mujer por toda la vida hasta que la muerte nos separe. Ese es el pacto del matrimonio. Y en ese pacto, en ese marco, la vida sexual es bendecida, la vida sexual es santificada por Dios, no fuera de Él. Y la gente, ¿cómo ha trastocado eso haciendo pensar que es malo, es pecaminoso? No, no lo es. No lo es. No lo es dentro de los términos divinos. ¿Amén? ¿Están conmigo? Uy, el tiempo corre muy rápido aquí en Ebenezer. Seguimos. Es un santuario. El santuario que Dios había intentado, pero que el hombre tristemente echó a perder por desobediencia, rebelión, indisciplina, no sujetarse a los principios de Dios. Pero además, tenemos que ser conscientes que siempre hay un precio a pagar cuando fallamos. Ante este reiterativo fracaso por parte de las naciones gentiles, Dios creó algo nuevo. Dios llamó a Abraham, el hebreo,
Y dijo, haré de ti una nación grande, y le bendijo, y en su familia serían benditas todas las familias de la tierra. Pero inicialmente estableció una nación, la nación de Israel. Ahora quiero que vean conmigo el Salmo número 67, que no lo tengo en las diapositivas, y si no lo vemos van a decir, estoy hablando mucho en torno a la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia en torno a todo lo que estoy diciendo? Es lo que quiero que vean aquí. El Señor, hizo una nación, estableció a Israel, lo sacó de Egipto y lo hizo para que cumplieran con un propósito. Y nota otra vez ese propósito que se repite vez tras vez en la Escritura. Salmo 67, 1 al 3. ¿Lo tienen ahí? Ayúdenme a leerlo, al unísono, por favor. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Ahora, dense cuenta de varias cosas. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Alguna vez has pedido a Dios misericordia? Señor, hice mal, ten misericordia de mí. ¿Alguna vez le has pedido a Dios misericordia? Sí, no. Claro que sí. Queremos que Dios tenga misericordia porque de verdad, qué bárbaros somos. Ahora, recuerden que esto está hablándolo primero de la nación de Israel, pero aplicándolo a nosotros. ¿Le has pedido a Dios que te bendiga? ¿Cuántos han orado a Dios, Señor, bendice a mi familia, bendíceme? ¿Cuántos hermanos? A ver, déjenme verlos, a ver, actúen, ¿verdad? Levanten las manos para que así les entre oxígeno y despierten un poquito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Has orado a Dios por bendición? ¿Por bendición a ti, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa? ¿Sí? ¿A quién no le gusta que Dios, o quién no pediría a Dios por bendición? Todos nosotros. Me llama mucho la atención esto. Y luego le rogamos, Señor, que tu rostro resplandezca en mi vida. Es una metáfora, es una analogía de que Él nos proteja, nos guarde con su presencia, nos dé sabiduría y dirección, que podamos conocerlo más. Desde luego, qué bonito, ¿no? Que Dios me proteja y vaya conmigo. Ahora, pero normalmente esas peticiones de misericordia, de bendición, de la presencia de Dios, son muy horizontales. Son muy mi escuela, mi casa, mi trabajo, mi esto, mi el otro, mi aquello. Y somos como niños de 3 años que decimos siempre mío, mío, quiero, dame, para mí, yo. Tienes 3 y ves que el otro tiene otro igual, quiero el cuarto. Y tienes el cuarto y ves otro por acá y quieres el quinto. Y es que ya no es suficiente. Es que Dios, quiero que me sigas bendiciendo. Bendíceme. Y se nos queda corto y nos quedamos en ese versículo 1. Pero qué tremendo es el versículo 2. Porque nos dice por qué Dios quiere bendecirte, por qué Dios quiso bendecir a Abraham y a la nación de Israel. ¿Cuál es el propósito? Otra vez, propósito y misión. ¿Para qué Dios te bendice? ¿Para qué Dios quiere hacer de ti algo hermoso, en ti algo que su rostro resplandezca en ti? Mira la imagen de la magnificencia de Dios en tu propia vida. ¿Por qué Dios quiere hacerlo? Versículo 2, léalo, pero léalo con convicción. Que Besalú lo escuche. Besalú está aquí a 3 kilómetros, menos, ¿no, pastor? 2, 3. Que nos escuchen, es más, que nos escuchen Girona. Léalo. Varones, voz de trueno, a ver, ¿dónde está esa voz de trueno, varones? Y mujeres, voz angelical, armonizando ahí con los varones. Fuerte, que dice el versículo 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Para qué Dios quiere bendecirte? ¿Para qué le debemos pedir misericordia para nuestras vidas? ¿Para qué, hermanos? Para que Él sea conocido, su camino, su salvación. Y te das cuenta que realmente pedimos por, Señor, dirígeme para ver si es este trabajo o es aquel. ¿Es esta carrera o aquella? Anoche el pastor decía algo muy cierto. Bendito Dios que nos da muchas opciones.
Ahora usemos la cabeza, seamos sabios para elegir la mejor opción que traiga gloria a su nombre, para que sea conocido en la tierra tu camino, para que en todas las naciones sea conocida tu salvación. Esa debería ser nuestra principal oración. Bendíceme para lograr esto, bendíceme para que seas conocido, bendíceme para que las naciones te alaben los pueblos. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento el propósito de Dios para poner el templo, el tabernáculo primero y después el templo de Salomón, fue para atraer a través del testimonio de Israel a las naciones para sí? Era un trabajo centrípeto, físicos, matemáticos, la fuerza centrípeta, o sea que de atracción, atraer, que vengan, que te conozcan. Las celebraciones de las fiestas anuales, miren, una de las cosas que se nos pasa cuando vemos en los evangelios que Cristo hizo azote de cuerdas y decimos que sí, la Biblia dice que se cumplió aquello que el celo de tu casa me consume, y por eso entró y volcó y echó a los cambistas que eran unos ladrones de verdad, pero se nos escapa esto. Cuando tú ves el propósito del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo, te das cuenta que estos cambistas habían puesto su mercado en el atrio, en el patio del templo. Y ese tenía un propósito particular. No era para vender. ¿Para qué era entonces? Para que todos los que no eran judíos pudieran llegar. No podían entrar al lugar santo, y obviamente el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. Pero al patio sí podían llegar para conocer a Dios por el testimonio de la nación de Israel. E Israel, en su egolatría, en vez de funcionar para atraer las naciones, se estaban ensoberbeciendo y pensando que esto es para nosotros. Y al poner ese mercado, aparte de lo malo que era en sí el tenerlo, estaban cerrándole la oportunidad a las naciones gentiles para que conocieran al Dios eterno, fallando en cumplir su propósito y su misión. Y por eso Cristo hizo lo que hizo. Y ya me lo imagino, porque dice que volcó las mesas, hizo azote de cuerdas y les gritó y los echó. ¿Ya ves el cuadro? ¿Ya te das cuenta? Porque Dios quería que cumplieran esto. Había un precio que pagar, disciplinarse, someterse a Dios para que por su santidad. ¿Te acuerdas cuando la reina de Saba vino a Salomón? ¿Por qué vino la reina de Saba a Salomón? Porque oyó de su fama, oyó de su gloria, oyó de la grandeza de lo que Dios estaba haciendo. Y sabes, ese es el propósito que Dios tenía para Israel, para con todas las naciones, y que conocieran a Dios. Por eso aquel eunuco etíope, funcionario de Candace, había venido a adorar a Jerusalén, y ese era el propósito, que Israel pudiera influir y atraer a las naciones. Pero una vez más fallaron, pecaron, estropearon todo cuando decidieron desobedecer. Y el libro de Deuteronomio capítulo 29 versículo 18 al 28 nos habla justamente de la maldición que Dios trajo a la nación de Israel y que los iba a esparcir sobre la faz de la tierra, de la cual luego los llamaría, y sabemos que eso está ocurriendo en nuestros días. Frente a este terrible fracaso por parte de la nación de Israel, Dios crea de ambos pueblos. Aquí ya no somos catalanes y españoles, aquí ya no somos mexicanos y ecuatorianos, aquí ya no somos colombianos y venezolanos o chilenos, aquí ya somos el pueblo de Dios. Amén. No los voy muy convencidos de qué bárbaros, Cristo murió para hacerte uno en Él. Amén, hermanos. Aquí es lo que Dios está haciendo, una obra milagrosa. Un pueblo redimido para sí, un pueblo comprado para que funcionásemos como morada de Dios en el Espíritu. ¿Ya? Vayan conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 13 al 22. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y gocémonos con esto que el Señor nos está enseñando. Bueno, desde el 11, Pablo está diciendo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Escuchen lo fuerte que dice Pablo aquí.
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar, discúlpeme, con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué bonito, ¿no? Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, otra vez la imagen de edificación y de construcción, en quien todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No, ya no existe el templo de Jerusalén. No, Dios ya no mora en lugares de piedra. Él mora en su pueblo, Él mora en sus hijos, Él mora en la iglesia del Señor. Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, escúchenlo bien, para morada de Dios en el Espíritu, la gloria de Dios en tu vida. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Con qué misión? Propósito, reflejar su gloria. Misión, proclamar su gloria. ¿Cómo? ¿Qué dice Mateo 28, que ya lo hemos estudiado antes? Ir y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Ahora piensen en esto. A Israel se le decía que ellos vivieran de una manera santa para atraer a las naciones a sí mismos. A la iglesia se le dice, no los atraigas, ve. No los atraigas, búscalos. No los atraigas, sal. Por eso vinimos de México para acá. Porque entendemos que Dios quiere hacer una obra en España y Dios nos tomó para venir a comunicar su gloria, a reflejar su gloria, a proclamar su gloria, a proclamar su perdón. Y es lo mismo que quiere que su iglesia haga, de manera estrecha y de manera amplia, y que lo está haciendo continuamente en todas partes del mundo. Hemos sido llamados para proclamar su gloria, portar su gloria y proclamar su gloria hasta lo último de la tierra, todos los días, todo tiempo, hasta lo último de la tierra, en todo lugar. Y hermano, tú y yo somos parte de eso. Pero una de las cosas que nos hace perder de vista estas cosas es no querer reflejar a Cristo. Es querer lo nuestro. Es querer nuestra gloria, es querer nuestra comodidad, es buscar nuestros anhelos, es buscar nuestros sueños, cuando todo esto deberían ser los sueños, el corazón y el anhelo de Dios en tu corazón. El anhelo de Dios, su gloria, su presencia, su poder, su pureza, su santidad, el precioso carácter de Cristo desarrollado en tu propia vida y en la mía, para que la gente, cuando tú sales, tengas el poder de la influencia y la presencia de Dios para atraerlos a Cristo. No atraerlos a un lugar de adoración, sino atraerlos a los pies del mismo Redentor que te salvó y me salvó a mí. ¿Te das cuenta, hermano? Ahora ya es una misión centrífuga, no centrípeta. No es atraer para acumular, para amontonar, es salir. Y fue eso desde el principio de la iglesia. ¿Se acuerdan que Dios les había dicho eso a la iglesia en Jerusalén? Y empezaron a apiñarse un poquito. Y es que es bonito apiñarnos de vez en cuando, ¿no? Reunirnos en reuniones como esta, tener retiros, tener reuniones, tener campamentos, y qué bonito el compañerismo. Y eso le pasó a Pedro y a Jacobo y a Juan cuando el Señor se transfigura delante de ellos y viene Enoc y viene Elías y Moisés. ¿Se acuerdan? A hablar con el Señor Jesucristo.
Y eso emocionó a Pedro. Y vamos a hacer un campamento ahora. Voy a poner una enramada para ti, Señor. Otra enramada para Moisés. Otra enramada para Elías. Y mira, vamos a tener un compañerismo de la eternidad ahora. Y de repente viene una nube y tapa todo eso. Y escucho una voz del cielo: Pedro. Ahora no dice Pedro, pero es evidente que está ahí por él. Este es mi hijo amado. A él oíd. Pedro, no es Moisés. Yo sé que es tu líder predilecto. Pedro, no es Elías. Yo sé que estás preguntándote dónde anda porque los carros de fuego se lo llevaron y no sabías dónde. Ya lo estás viendo. Te estás emocionando. Pedro, es Cristo. Es Cristo. Es la gloria de Cristo. No la de Moisés, no la de Elías, sino la de Cristo. Despierta. No es que hagamos campamento y compañerismo y que nos quedemos todos juntos y siga el compañerismo eterno. La iglesia en Jerusalén, algunos estudiosos dicen que llegó a tener tal vez 20,000 personas. Y Dios les había dicho: id y hacer discípulos a las naciones. ¿Y qué tuvo que hacer Dios para ayudarles? Darles un empujoncito. Vino la persecución. Y salieron. Y empezaron a predicar el evangelio donde quiera que iban, dice la Escritura. Lo puedes ver en el libro de los Hechos. Pero Dios tuvo que empujar a su iglesia para que cumpliera lo que Él le había mandado a hacer. Porque nos gusta el compañerismo. Ahora que nos toque irnos el sábado, algunos dirán: no quiero irme, ¿verdad? No quiero irme, está bien estar aquí entre nosotros. Aunque Alfonso nos grite toda la mañana, no le hace, prefiero eso a ir allá, ¿verdad? Y cosas así. Nos gusta estar entre hermanos, ¿sí o no? Pero Dios nos mandó a meternos entre los lobos. Dios nos mandó a que proclamemos su gloria en un mundo hostil y que cada día será más feroz contra el Señor. Y la única manera que logremos hacerlo es, primero, siendo la clase de hijos que debemos de ser. ¿Amén, hermanos? ¿Sí están conmigo? Buenos días. Buenos días. Miren, lamentablemente no podemos decir que como iglesia estamos logrando lo que Dios quiere. Lamentablemente tenemos que admitir que mucho del avance de la maldad se debe a que la iglesia no sigue haciendo su trabajo. Y no me refiero a hacer marchas, no me refiero a hacer mítines. Ese es tema político, dejémoslo a los políticos que hagan. Ahora, no te digo con eso que no puedes hacerlo. Yo no te digo que como creyente no puedes manifestarte, puedes hacerlo si quieres. Pero como iglesia yo jamás lo recomendaría, porque mi misión no es andar en cuestiones políticas, mi misión es proclamar a Cristo. Tu misión es esa, proclamar a Cristo. La única manera de detener la infame racha de abortos es llegando a los corazones de las señoritas para que Cristo cambie su corazón, les rescate, les perdone y ellas tengan una visión de la vida y la respeten. Y primero que nada se mantengan puras hasta el matrimonio, porque ese sería el punto de la solución, no el acabar con la vida antes de que nazca. Son los nuevos sacrificios a los Baales, donde la nueva generación está matando millones de personas a nivel mundial y nadie dice nada prácticamente. No, para detener esta marea terrible, horrorosa de inmoralidad sexual, no está en hacer mítines en contra de o instrucción en contra de, está en vivir vidas santas e influir en nuestros hijos y darles fortaleza para que no solo resistan, sino para que puedan influir en el corazón y en la mente de sus propios compañeros. Dirán ustedes que es imposible, pero déjenme terminar en esta mañana diciéndoles dos cosas más. Como testimonio personal y para honrar al Señor con ello, quiero decírselos. Cuando mis hijos llegaron al instituto y al bachillerato fue complicado, porque estamos en otra cultura, estamos en una situación complicada, otras situaciones, mucha falta de respeto a la autoridad, cosas que la verdad, uno de los profesores el que le decía a mi hijo lo que le decía, otro le decía, oye, ¿qué nos dijo creo la tutora cuando fuimos a recoger las notas? ¿Que todos los mexicanos son así? ¡Mándenos más! Me gustaría decir que los mexicanos somos así, pero digo es que tristemente no, también hay muchos problemas. Si algo somos diferentes es por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. No es por ser mexicanos, es por ser hijos de Dios. Y mi hija recibió el desafío en su clase de filosofía en bachillerato 1. Ustedes saben que están en bachillerato, pasan filosofía los que van por
letras, ¿no? Por sociales o por... Todos. ¿Todos? Ok, todavía no la han quitado porque andaban con que la quitaban, bueno, ya está. Otra historia, ¿no? Filosofía. Entonces el profesor de filosofía dijo, bueno, ¿quién quiere defender su posición de que no existe Dios? ¿Y quién quiere defender su posición de que sí existe Dios? Hagamos un debate. Y mi hija ya ha estado testificándole a 2 que 3 compañeros, entonces 2 que 3 le estaban picando las costillas. Ándale, Yael, ándale, tú lo haces, ándale. Y pues ella dijo, pues yo lo hago. Y nadie de los ateos quiso defender su posición. Qué interesante, ¿no? Es que no es defendible, hermanos. Sencillamente, no hay elementos. No los hay. Y a veces los jóvenes son simplemente arrastrados a una mentira y se la repiten tanto que se la creen. Y ya cuando son mayores agarran 2 que 3 cosas por ahí que alguien medio les dijo y ya con eso lo defienden, pero es indefendible. Pregúntale a James Tour, premio Nobel de Química en los Estados Unidos, judío por cierto, que desafía a toda la familia de científicos para que le demuestren la evolución, y dice, yo hasta les doy los elementos, háganlo. Y les digo, es imposible, dice él, muy apasionado. James Tour, búsquenlo en YouTube, está, la verdad, tremendo, tremendo el hermano. James Tour, como el de Tour de Francia, es Tour, así, James Tour, tremendo, doctor James Tour. Está en inglés, pero le puedes poner subtítulos, así que no pasa nada. Ahora, ella lo defendió, presentó lo que Dios le dio. El profesor dijo, quedó de verdad muy contento, pero le dijo, a ver, lo presentaste con los de letras, pero ¿te atreves con los de ciencias? Según, porque son más gallitos, ¿verdad? Los de ciencias son más... Y lo llevó a lo de ciencias. 2 compañeras se convirtieron a Cristo por su conferencia. Y a partir de ese momento solamente les dan el primer año filosofía. En el segundo año le pidió que si podía volver a hacer lo mismo con los de primero de ciencias y de letras. Graduó mi hija del bachillerato, le siguió pidiendo que fuera al menos 2 años más para que fuera a presentar su discurso a los chicos de filosofía. Ustedes y yo sabemos cómo están las cosas aquí en España, para entender que de verdad eso es complicado. Pero cuando tenemos el compromiso con Dios de ser lo que Dios nos llamó a hacer y no amilanarnos, no meter la cabeza como la avestruz y de decir las cosas con respeto, amor, pero también con firmeza. Esta es mi fe, y defenderla, como dice la Escritura, Dios puede obrar en tu vida porque tenemos la verdad de nuestro lado. Por eso, y contra la verdad nadie puede. ¿Lo crees? No los veo muy convencidos, es el calor. Ya voy terminando. La verdad, ¿saben? El tema es que cuando tú y yo no nos sometemos a Dios, no somos la clase de hijos que debemos de ser, estamos siendo rebeldes. Y déjame decirte algo, la rebeldía se corrige con quebrantamiento. Sí, la Biblia está llena de ejemplos de eso. Y por eso yo te animo a que no te conformes a pensamientos netamente humanistas que piensan que el quebrantamiento es malo. El quebrantamiento es bueno cuando produce arrepentimiento. Y hablaremos de eso mañana y pasado. Porque es la clave para ser la clase de hijo que debemos de ser. Ya el pastor a los niños les dio el arrepentimiento. Que el arrepentimiento es, en una sola palabra, cambio. Cambio de mente, cambio de pensar, cambio de ver las cosas, la manera de pensar. Pensaba del pecado que era algo que debía hacer, ahora digo, no, este no es el camino. Cambio de mente y me voy para el camino que Dios me enseña. Cambio de mente, cambio. Ahora, pero cuando somos rebeldes y seguimos rebeldes, y si eres de Dios, lo único que puedes esperar es quebrantamiento. Dice el libro de Hebreos capítulo 12 que el Señor al que ama, disciplina, somete, pone debajo de... Pero luego usa una palabra muy fuerte que a veces no la queremos ni mencionar. Y azota a todo el que recibe por hijo. Azota. ¿Sabes qué es un azote? Bueno, Dios azota. Ahora, no lo digo para que te espantes, porque déjame decirte algo. Si eres hijo de Dios y te desvías, Dios, si eres rebelde, Dios va a entrar en acción. Primero te habla con su palabra.
Luego te grita por Alfonso, no es cierto, por su palabra. Luego empieza a utilizar elementos para captar tu atención, hasta que llega a quebrantarte por medios que de verdad llaman tu atención. Y para cada quien es diferente, porque obviamente hay cosas que Dios usa para mi vida para llamar mi atención. Recuerdo una ocasión cuando mi hija Ami, chiquita, estaba enferma, con una temperatura que no le cesaba, una infección que no le podía identificar, tenía 3 añitos, 4, y ven las muñequitas de 3, 4 añitos, ¿no? Imagínatela llorando en la madrugada, que tenía mucho frío y que yo la tenía que estar descubriendo porque no había medicina ni nada para bajarle la temperatura. Y ella me decía, papi, papi, tengo frío, cúbreme. Y eso como me desgarraba el alma. En mi corazón yo quería decirle a Dios, Señor, que cambiemos lugar, que yo me enferme y líbrala a ella, porque era imposible. Y yo no la podía cubrir y vivíamos en una zona muy fría de la Ciudad de México, en la zona de Coajimalpa. El hermano conoce, por eso hago referencia. Cerca de Toluca, 3,000 metros sobre el nivel del mar. Bosque, nieve, frío, sin calefacción. Y descubriéndola, porque la temperatura era tal que la podía dar un colapso. Y tenía que hacerlo. Y ella rogándome que la cubriera, eso me desgarraba. Y Dios tenía que tocar eso para, no para hacer mal, sino para hacer bien a nuestra familia. Y que yo entendiera que debía estar siempre dispuesto para dar mi vida por ellos. Quebrantar mi corazón para no ser egoísta y buscar mi bien, sino buscar el de ellos. Y a veces Dios nos tiene que quebrantar para someternos a Él. Hermano, Dios no quiere llegar a ese extremo, por eso primero nos habla. Pero si tú y yo le cerramos el oído, Él tiene que usar otra cosa. Y usará, si eres su hijo, usará lo que tenga que usar para quebrantarte y regresar, que regreses a Él. Ahora, si no eres su hijo, no va a pasar nada. Porque si se os deja sin disciplina, dice Hebreos 12, seríais bastardos y no hijos. O sea, si no tienes disciplina de Dios, eso es una evidencia que no eres de Dios. Sencillo. Sencillo. Por eso cuando uno que se dice cristiano peca, por eso Pablo dice, si dice que es creyente pero es un borracho y eso, con el tal ni aún comáis, porque dice que es pero no lo es. Realmente sigue viviendo en una vida que practica el pecado. Y practica el pecado porque sencillamente no le importa pecar, porque no es de Dios. Sencillamente. Porque sigue en su estilo de vida pecaminoso. Porque el creyente tarde o temprano se arrepiente y dice, no, esto está mal. Aunque nadie me haya visto, Señor, perdóname. Trata con el pecado adecuadamente. Pero si lo deja y lo deja y lo deja y sigue y no pasa nada, bueno, ahí tienes tú la respuesta. La obra de Dios que Dios está llevando a cabo desde el principio, exige un precio, hermanos. Obediencia y disciplina. Pero empecemos, no se espanten, empecemos con lo poco. Es posible, Dios nunca nos pide algo que no podamos sobrellevar. Es más, cuando obedecemos a someternos para buscar su gloria y cumplir con su visión, Él dice, yo estoy con vosotros. ¿Qué mejor ayuda? ¿Qué mejor presencia? ¿Qué mejor compañía que la misma presencia de Dios para ayudarte a cumplir con su propósito? Pero exige la parte tuya. La disciplina es requerida. El someterte en lo poco, empieza por lo poco, no pienses, es que voy a leer la Biblia en una semana. Bueno, si puedes hacerlo, hazlo, sí se puede. Pero algunos empiezan y como no terminan, ya se desalientan y ya lo dejan. Ve por lo poco. Le compartí a mi hermana, ¿sabes cuánto tiempo se requiere diario para leer la Biblia en un año de tu tiempo? Si tú inviertes 15 minutos diarios nada más de lectura, no hablo de estudio, de oración, solo hablo de leer. 15 minutitos, con eso leerías la Biblia entera en un año. Sorprendente, ¿no? Porque podemos meterle media hora. Y ya son 2 veces al año. Y sabes, te engancha, porque quieres leer más, y ahora quieres estudiar, y ya no quieres pasar media hora, ya quieres pasar más tiempo, pero ya ahora descubriendo cosas, tomando nota, conectando puntos. Y Dios empieza a hacer una obra produciendo el querer, como el hacer. Obediencia
y disciplina es el precio. No es gratis. Hay un precio. Pero mi pregunta es, ¿estás dispuesto a pagarlo? Vamos a orar en esta mañana, hermanos. Que ya se me fue el tiempo y yo puedo seguir hablando, ya saben, y quiero dejarles tiempo para la piscina. Vamos a orar al Señor. Padre, perdónanos porque muy a menudo no queremos pagar el precio de seguirte. Tú sufriste todo por nosotros para que el sufrimiento nuestro sea mínimo. Y ahora sí nos cuesta tanto obedecerte, seguirte. Señor, te hemos ofrendado este tiempo, estas ya horas de estudio de tu palabra. Y te ruego que tu Espíritu obre y despierte a aquellos de mis hermanos que están luchando para establecer una disciplina que les lleve a crecer en ti, que les lleve a cumplir con tu propósito, que les lleve a glorificar tu santo nombre, al vivir de la manera que tú nos pides y cumplir la misión que nos has encomendado. Toma a cada familia, obra con poder en nuestros corazones para tu gloria. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Pastor.